vamos a desarrollar la sesión correspondiente a lógica digital. En primer lugar, nosotros ya debemos de recordar que en la clase anterior nosotros definimos lo que eran señales eléctricas, digitales y analógicas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos qué forma tienen las señales analógicas y qué forma tienen las señales digitales y cuáles son sus características. Solamente para recordar nada más, nosotros habíamos dicho que las señales analógicas se caracterizan porque son señales que varían en el tiempo, ¿no? Varían en el tiempo y en su amplitud. Tal es así como, por ejemplo, podríamos mencionar las señales analógicas, por ejemplo, de la red de 220 voltios, son un tipo de señal analógica, ¿no? Y las señales digitales son aquellas que solamente asumen dos niveles, dos estados, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos hacer referencia a un tren de pulsos, ¿no? En el cual el nivel bajo está referido al nivel 0 y el nivel alto puede ser a 1 voltio, como ejemplo, ¿no? Y para no confundirnos, podríamos decir, por ejemplo, que el nivel alto puede ser 1.5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, si generamos un tren de pulsos analógico, sería 1.50, 1.50 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros, para empezar este tema, lo primero que tenemos que hacer es empezar definiendo lo que es la lógica digital. Toda la parte teórica nosotros tenemos que llevarlo a la parte práctica, a los circuitos electrónicos digitales. Esa es la idea fundamental, la idea definitiva que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo cual nosotros podemos decir de que la lógica digital es una ciencia de razonamiento numérico, aplicada a circuitos electrónicos digitales. En realidad es un proceso racional para adaptar sencillas decisiones de verdadero o falso, basadas en las reglas del álgebra de Boole. Verdadero puede estar representado por uno lógico, y falso por 0 lógico. Eso ya nosotros lo hemos mencionado anteriormente, solamente también para recalcar, ¿no? Y en los circuitos lógicos se utiliza para adoptar sencillas decisiones específicas de verdadero o falso sobre la base de la presencia de múltiples señales verdadero o falso en las entradas de los circuitos. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, hablamos de la presencia de múltiples decisiones específicas de verdadero o falso, nosotros aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a un tren de pulsos. Nosotros sabemos qué cosa es un tren de pulsos, ¿verdad? Nosotros tenemos un eje de coordenadas, acá tenemos lo que es la corriente y acá tenemos lo que es el tiempo. Entonces, si nosotros recordamos, acá nosotros podemos generar un tren de pulsos, ¿no? De esta manera. Este tren de pulsos, si ustedes observan, es una secuencia de decisiones verdadero o falso. ¿Por qué? Porque aquí este nivel puede significar, por ejemplo, si acá tenemos, por ejemplo, esto está referido a 1.5 voltios y este nivel está referido a 0 voltios, entonces, si ustedes observan, miren, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es una sucesión de afirmaciones verdadero o falso, ¿no? Esto es justamente lo que yo estoy diciendo y esto es lo que se aplica a los circuitos electrónicos digitales. Por eso decíamos que es una serie de decisiones verdadero o falso sobre la base de presencia de múltiples señales. Esto de aquí es una señal digital. Las señales se pueden generar por conmutadores mecánicos, ¿no? O sea, por switch, o también por transductores de estado sólido. Cuando nosotros hablamos de transductores de estado sólido, estamos haciendo referencia a una serie de dispositivos o componentes electrónicos, ¿no? Semiconductores de estado sólido, utilizados para generar señales. Porque ustedes saben, transistores digitales, también hay transistores digitales, ¿no? No solamente hay analógicos. Los transistores digitales tienen la opción de conducir o no conducir una corriente, ¿no? Actúan como un switch, pero es un switch electrónico.
La señal de la cual estamos hablando es señal de entrada a un bloque, un circuito electrónico digital. La señal de entrada, una vez que se ha aceptado y es acondicionada, acondicionar significa a la señal se la procesa, se le elimina las señales eléctricas indeseadas, los ruidos, esas cosas, y entonces esta señal es procesada por los circuitos lógicos digitales. Muy bien, las diversas familias de dispositivos lógicos digitales por lo general son circuitos integrados. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de los circuitos integrados, y ya muchos de ustedes han trabajado también con circuitos integrados. Entonces, todas estas señales son aplicadas a estos bloques de circuitos electrónicos y se procesa la señal. Estas señales aplicadas a estos circuitos integrados digitales ejecutan una variedad de funciones lógicas a través de las llamadas compuertas lógicas. Y justamente vamos a tener que estudiar, vamos a ver esto sobre las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas, no? Porque las compuertas lógicas solamente no existen en la parte teórica, no numérica, sino que también en la parte física. Y estas compuertas lógicas están dentro de los circuitos integrados, dentro de los circuitos integrados digitales. Muy bien, ahora vamos a ver también esto de los circuitos integrados digitales. Luego vamos a ver aquí los circuitos digitales y las tablas booleanas. ¿Por qué tablas booleanas? Porque justamente hacen referencia al álgebra de Boole, que fue quien prácticamente inventó, ¿no?, todo este tipo de matemáticas basadas sobre todo más en el razonamiento lógico. Los circuitos digitales operan en el sistema numérico binario, eso ya lo sabemos, pero lo volvemos a recalcar, ¿no? Los circuitos digitales operan en el sistema numérico binario, que implica que todas las variables del circuito deben ser 1 o 0 nada más, ¿no es cierto? 1 lógico o 0 lógico. El álgebra utilizada para resolver estos problemas y procesar la información en los sistemas digitales se denomina álgebra de Boole, basada sobre la lógica más que sobre el cálculo de valores numéricos. O sea, en este tipo de álgebra, en el álgebra de Boole, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Utilizamos la lógica, ¿no?, más que el cálculo de valores numéricos reales. El álgebra booleana, se le llama así álgebra booleana, al álgebra de Boole se le denomina álgebra booleana. El álgebra booleana considera que las proposiciones lógicas son verdaderas o falsas, según el tipo de operación que describen, y si las variables son verdaderas o falsas. Verdadero corresponde al valor digital 1, mientras que falso corresponde a 0. Si ustedes se dan cuenta, hacemos muchas veces referencia a estos los niveles alto y bajo, 1 y 0, que justamente es lo que tiene que ver mucho con los sistemas digitales. El diagrama muestra diversos interruptores electrónicos llamados compuertas. Cuando nosotros veamos los diagramas digitales, vamos a ver que están compuestos generalmente por compuertas. Y estas compuertas nosotros podríamos definirlo como interruptores electrónicos, ¿no es cierto? Bien. Cada una de estas compuertas efectúa una determinada operación booleana. El álgebra de Boole ejecuta operaciones matemáticas. Repito, existen 3 operaciones booleanas que pueden utilizarse individualmente o en combinación. Una de ellas es la compuerta que realiza la operación de multiplicación lógica, que esta operación está definida por la compuerta lógica AND. Esta es la primera compuerta lógica que estamos mencionando. La siguiente, la segunda, viene a ser la de suma lógica, viene a estar representada por la compuerta OR. OR, así se escribe. Y también la tercera compuerta viene a ser la de inversión lógica, que viene a ser la compuerta NOT. Estas 3 compuertas son básicas, son fundamentales,
y estas son las que realizan las operaciones que acabamos de mencionar, ¿no? Esta de aquí te ejecuta la función de multiplicación, muy bien. La siguiente utiliza operación de suma lógica y la tercera que ejecuta la operación lógica de inversión lógica. Tengamos presente esto, ya esta es la base prácticamente del álgebra booleana. Vamos a trabajar con estas 3 compuertas y aparte de estas hay 6 más. Las compuertas o gates, compuertas en español, y en inglés las denominamos gates. La palabra gate se escribe G-A-T-E-S, se pronuncia gate. Las compuertas o gates son los bloques básicos de cualquier circuito digital. Los aparatos digitales, desde el más simple dispositivo hasta el más sofisticado, que puede ser una computadora, están formados por compuertas, conectados en una gran variedad de configuraciones. Una compuerta digital es un circuito digital con 2 o más entradas y una línea de salida que tiene la capacidad de tomar decisiones. La decisión tomada por la compuerta, ¿no? En este caso estamos hablando de cualquiera de estas compuertas, la decisión tomada por una compuerta consiste en situar su salida en un nivel bajo o en un nivel alto. En este caso, la salida puede ser 0 o puede ser 1. Uno lógico o 0 lógico. Dependiendo del estado de sus entradas. Depende de las entradas. En la parte de las entradas tiene 2 y la salida viene a ser 1. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Y también de la función lógica a la cual hacemos referencia o para la cual está diseñada. Muy bien, ahora específicamente vamos a ver cuáles son esas compuertas. Son 8 en realidad, ¿ya? Esa es la compuerta AND. Sus entradas son A y B. La salida la podemos tomar como Q. Esas son sus salidas. Las entradas son A y B y la salida Q. La siguiente compuerta viene a ser OR. Ahí también tenemos dos entradas y una salida. Siempre las entradas son A y B. Siempre las vamos a indicar como A y B. Y la salida la vamos a indicar como Q. Luego tenemos la compuerta lógica 10. Este tipo de compuerta simplemente es de acoplamiento nada más. Es de acoplamiento. Luego tenemos la compuerta lógica OR exclusivo. Esta es la compuerta OR exclusivo. Muy bien. Siempre las entradas son A y B. Y la salida es Q. ¿Ya? Muy bien. La siguiente compuerta sería, ¿cuál compuerta? NAND. La compuerta NAND sería de esta forma. Las entradas son A y B, la salida Q. La compuerta NAND es exactamente en forma, es parecido a la compuerta AND. Solamente que ustedes si observan, aquí delante ponemos la letra N. Luego tenemos la compuerta NOR. Ahí tenemos la compuerta NOR. Miren, esta de aquí, la primera que hice se llamaba la compuerta OR. Esta de aquí se llama compuerta NOR. Y se caracteriza porque acá tiene un pequeño círculo. Esta se llama la compuerta NOR. Entonces, continuamos. Luego tenemos la compuerta NOT. La compuerta NOT, si ustedes observan aquí tenemos la compuerta YES. La compuerta NOT sería de la siguiente forma. Es básicamente igual que la compuerta YES, solamente que tiene un pequeño círculo. Esta compuerta se llama NOT. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Y luego, por último, tenemos la compuerta NOR exclusivo. La compuerta NOR exclusivo viene a ser exactamente igual a la compuerta OR exclusivo. Esta X se llama exclusivo, ¿ya? OR exclusivo. La NOR exclusivo viene a ser exactamente igual. Ponemos así. Solamente que acá lleva un círculo, lleva un pequeño círculo, ¿de acuerdo? Acá tenemos las entradas
y aquí tenemos las entradas y luego tenemos la salida Q. ¿De acuerdo? Esta compuerta se llama NOR exclusivo. Ahí tenemos la compuerta NOR exclusivo. Si ustedes observan la compuerta NOR exclusivo, bastante parecida a este tipo de compuerta, XOR, ¿no? OR exclusivo. Con la diferencia que acá tenemos un pequeño círculo. ¿No es cierto? Ahí está un pequeño círculo y acá no lo tiene. Esa es la diferencia. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 compuertas. ¿De acuerdo? Estas compuertas vienen integradas dentro de un chip, dentro de un circuito electrónico integrado. Ahora vamos a ver ese aspecto. Lo importante es de que ustedes esta parte sí la tengan muy presente. Compuerta NAND, la compuerta OR, la compuerta YES y la compuerta OR exclusivo. El resto prácticamente viene a ser la repetición, miren, ven. Por ejemplo, acá tenemos AND y acá tenemos NAND. Solamente se le aplica la letra N delante y el círculo a la salida, ¿no es cierto? Luego tenemos la compuerta OR. Aquí tendríamos NOR, simplemente ¿qué estamos haciendo? Agregándole la letra N al inicio, ¿no es cierto? Y agregando un pequeño círculo. Prácticamente viene a ser la repetición nada más, ¿no es cierto? La repetición del diagrama, ¿ya? Acá tenemos la compuerta YES. Lo contrario, ¿cuál es? No, se le pone un pequeño círculo y viene a ser lo mismo. Y NOR exclusivo viene a ser prácticamente lo mismo que esto. Acá se le pone un pequeño círculo y la letra N. ¿Ya? La letra N, acá. Vamos a empezar tratando el tema de la compuerta AND de 2 entradas. O sea, vamos a empezar por este de acá. Y vamos a tratar el tema de esta compuerta de 2 entradas porque también hay compuertas AND de 3 entradas. En este caso, vamos a empezar con la de 2, que son la más básica, la más simple. Entonces, vamos a definir una compuerta AND. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Una compuerta AND de 2 entradas es un dispositivo lógico que entrega una salida alta, en este caso puede ser 1 o 0, cuando sus 2 entradas son altas o 1 lógico o cuando es 0. Empezamos primeramente con la compuerta AND. Entonces, nosotros estamos diciendo lo siguiente. La compuerta AND de 2 entradas, ahí tenemos 1 y 2 entradas, es un dispositivo lógico que entrega una salida alta. A ver, aquí vamos a tener 1 cuando sus 2 entradas son altas o 1 lógico. O sea, que si aquí tenemos, por ejemplo, A igual a 1, B igual a 1, entonces aquí vamos a obtener U igual a 1. Esa es una de las características. Si las 2 entradas son altas, vamos a obtener un 1 lógico. Muy bien. Ahora, esta misma compuerta también puede entregar 0 lógico. ¿Y en qué condiciones va a entregar 0 lógico? Esta compuerta entrega 0 lógico en las siguientes condiciones. Cuando una de las entradas es baja o es 0. O sea que aquí vamos a tener 0 cuando una de las 2 entradas sea 0. Si yo tomo, por ejemplo, aquí 0 y tomo 1 aquí, definitivamente me va a salir 0 la salida. Inversamente, si por ejemplo aquí yo hago 1 y aquí hago 0, basta que uno de las 2 entradas sea 0 y automáticamente aquí a la salida me va a salir 0. Entonces, este viene a ser la representación simbólica de la compuerta NAND. Y también nosotros vamos a ver que esto de aquí se puede representar con una pequeña ecuación, ¿ya? Cuando hablamos de ecuación, las ecuaciones booleanas son totalmente sencillas, ¿no es cierto? El álgebra booleana está referida más al aspecto lógico que al aspecto matemático, así como la matemática práctica, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente. Esta es nuestra compuerta
Entonces, su ecuación lógica, ¿cuál sería? Su ecuación lógica sería así. Q es igual a AB. Esta va a ser su ecuación lógica, ¿de acuerdo? Esto se lee Q igual a A y B. Este punto no significa multiplicación, por si acaso, ¿ya? Acá se lee Q es igual a A y B. Muy bien. Esto sería la ecuación lógica. Además, también sabemos que cada compuerta está asociada a un determinado cuadro llamado tabla de verdad. ¿Por qué llamamos tabla de verdad? Porque hace referencia a una secuencia lógica. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla de verdad de esta compuerta sería la siguiente. Acá ponemos las entradas A, B, ¿no? Las entradas A, B las ponemos aquí. Y acá ponemos la salida Q. Ahora, esta tabla se elabora sencillo. Estos dos primero van a ser 0, 0, 0 y acá 1, 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Si acá eran dos ceros, entonces acá ponemos 1 nomás. Un 0, un 1, un 0 y un 1. Nada más. Así de sencillo. Ahora, la salida, ¿cómo la obtenemos? La salida la podemos obtener aplicando o haciendo referencia a un circuito eléctrico que nos ayuda mucho al razonamiento, para obtener el resultado. Miren, nosotros podemos hacer referencia a un circuito eléctrico de la siguiente forma. Si ustedes observan, estoy representando una fuente de voltaje. Una línea larga y una línea corta significa una batería, ¿no? En este caso una batería, una pilita de 1.5 voltios. Acá tengo otra pilita de 1.5 voltios. Miren, este es el positivo y este es el negativo. 1.5 más 1.5 serían 3 voltios. Por el momento eso no lo tomamos en cuenta, es lo de menos. Simplemente para que ustedes sepan qué es lo que estamos graficando, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tienen que saberlo. La línea más larga viene a ser el positivo y la línea más corta viene a ser el negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, aquí tenemos dos switch o interruptores electrónicos conectados en serie. Entonces, aquí podemos poner que esto nos representa a la entrada A y este switch nos puede estar representando a la entrada B. Y luego a la salida tenemos la representación simbólica de una. Entonces, tenemos la compuerta AND. Muy bien. Esta compuerta lógica, para entenderlo, simplemente lo vamos a analizar con un circuito eléctrico sencillo, ¿no? Con dos interruptores en serie. Entonces, para llenar la tabla de verdad, nos basamos en este circuito eléctrico sencillo. Llenamos la tabla cuando A es 0 y cuando B es 0, significa que acá ambos van a ser, los switches van a estar abiertos. La corriente va a intentar pasar y no va a poder, por lo tanto el foco no prende, ponemos 0. ¿Qué sucede cuando A está abierto y B está cerrado? Porque 1 significa cerrado y 0 significa abierto. Entonces, cuando B está cerrado, igualmente, la corriente va a intentar pasar, pero no puede porque está abierto el circuito. No va a prender el foco. Ponemos 0. La siguiente situación. Cuando A es 1 y cuando B es 0, ahí está, abierto. Igualmente, al haber un interruptor abierto, un switch, entonces la corriente igualmente no va a poder pasar, por más que A esté cerrado. Por lo tanto, el foco no prende. Ya sabemos que el foco significa C. Entonces, tampoco no va a prender la lámpara. La cuarta condición es cuando A está cerrado y B también está cerrado. En estas condiciones, en este caso, la corriente sí logra pasar, porque ambos switches están cerrados, por lo tanto, el foco, la lámpara enciende. Esta condición de que la lámpara encienda la representamos con la variable lógica 1. Y de esta manera obtenemos el cuadro, la tabla de verdad.
Entonces, ¿todo esto para qué? Todo esto lo estudiamos, lo analizamos porque vamos a hacer estudios de unos circuitos de integrados que operan con compuertas AND. Compuertas AND de dos entradas, ¿no? Por ejemplo, de la familia de integrados tenemos el 7408, ¿no? El integrado 7408. Y también tenemos el 74L, LS08. Estos dos integrados pertenecen a la familia lógica TTL, no son de la familia lógica TTL, que significa lógica transistor-transistor. Entonces, estos integrados en su interior contienen compuertas lógicas del tipo AND, o sea, compuertas lógicas de este tipo. Entonces, hablábamos de que existen dos familias de circuitos integrados, los TTL y los CMOS, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego, qué significa cada término. Lo que yo quería decirles es sus características de diferencia, porque mientras que acá los CMOS trabajan con un rango de polarización desde 3 hasta 15 voltios, los TTL solamente trabajan con 5 voltios. Entonces, lo que sí también tenemos que tener bastante en consideración, tomar mucho en cuenta, es de que a la hora de polarizarlos, a la patita 7, ground, GND, le corresponde el 0 voltios, o sea, la puntita negra de la fuente, ¿no? El terminal negro. Y a la patita 14 le corresponde el terminal positivo de la fuente, o sea, el rojo, ¿no es cierto? Igualmente para aquí también es el GND, y este de acá es, el 14 es la polarización. Nunca invertir la polarización, porque si ustedes se equivocan, entonces el integrado se recalienta y se malogra, no se estropea. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, y como les repito, internamente dentro de estos integrados existen una serie de compuertas. En este caso, como estamos tratando específicamente de la compuerta NAND, dentro de estos integrados existen alrededor de 6 u 8 compuertas NAND. Y ya nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, las compuertas NAND, qué función tienen, ¿no es cierto? Y simbólicamente cómo se les representa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora qué tipo de operaciones con la compuerta AND se realizan, ¿ya? Entonces, para analizar un poquito más a fondo esta situación de la compuerta AND, vamos a hacer un pequeño circuito, ¿no? Porque muchos se dirán, bueno, ¿y cómo lo hacemos funcionar a esa compuerta AND? Es bien sencillo, miren, ve. Vamos a tomar un integrado y el protoboard es un dispositivo muy bien, que sirve para preensamblar un circuito, o sea, es un circuito de prueba, ¿no es cierto? Armamos el circuito en el protoboard, si funciona muy bien, entonces eso lo trasladamos al circuito impreso, ¿no? Y soldamos los componentes. Entonces, en este momento vamos a explicar, ¿no es cierto?, cómo probaríamos este circuito, porque internamente tiene varias. De acuerdo con los circuitos, vamos a realizar un pequeño diagrama esquemático, miren, ve. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra compuerta AND. Perfecto. Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos la entrada A y esta es la entrada B. Si nosotros observamos, ¿esto qué cosa representa? Esta es nuestra compuerta AND. ¿Esta compuerta dónde se encuentra? Se encuentra dentro de nuestro integrado, ¿no? Del integrado que acabamos de ver hace unos momentos. Dentro de ese integrado hay un promedio de 8 compuertas AND, entonces tomamos una de ellas. Entonces, aquí ¿qué nos dice? Que la puerta 14, la patita 14 del integrado pertenece a la polarización, la 7 pertenece a tierra, ¿no? GND, ground. Luego, la patita 3 es la salida del integrado, la 1 y la 2 son entradas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros o qué es lo que vamos a hacer nosotros ya cuando estemos ya en el taller y podamos hacer uso de todas las herramientas? Lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a utilizar 1, 2 y 3
diodos LED. LED significa diodo emisor de luz. Muy aparte de lo que nosotros vimos la vez pasada de los diodos semiconductores o de potencia. No vayan a confundir, ¿ya? Conductores de potencia son diodos que utilizamos para rectificar corriente alterna. Esa es la fundamental de los diodos rectificadores de potencia. En este caso estoy hablando de diodos LED, o sea, diodos emisores de luz. Estos diodos emisores de luz trabajan en un promedio de 0.8 voltios, 1 voltio, hasta 1.5 voltios, depende de la potencia para la cual ha sido fabricada, ¿ya? Entonces tenemos un diodo LED, 2 y 3 diodos LED, ahí está. Estos diodos los vamos a polarizar, ¿no? En la práctica los vamos a polarizar con resistencias de 1K. 1K es 1000 ohmios, ¿ya? Entonces le vamos a poner resistencias de 1000 ohmios, 1000 ohmios y 1000 ohmios. ¿Y cómo va a funcionar el circuito? Miren, cuando ya polarizamos, le ponemos los 5 voltios a la entrada del integrado, en este caso lo vamos a polarizar directamente al integrado y lo vamos a polarizar a la compuerta. Entonces, aquí le aplicamos una entrada. Supongamos que le aplicamos 5 voltios aquí, entonces ¿qué va a suceder? El voltaje viene por aquí y va a entrar a la compuerta, va a entrar. Pero también el voltaje va a venir por acá, va a atravesar esta resistencia y va a prender al LED. Lo enciende al LED. Eso nos estaría indicando de que estamos aplicando voltaje 1, nivel 1. Porque el voltaje siempre va a atravesar la puerta NAND, va a venir así y se va a ir a tierra, ¿no? Entonces, aquí le aplicamos 5 voltios. Y supongamos que aquí le aplicamos 0 voltios, entonces este LED no va a prender. Como no prende, esto nos indica que le estamos aplicando 0 voltios. ¿De acuerdo? Este no prende, 0 voltios. Este sí prende. Como prende es un nivel lógico alto. 1 y 0. Entonces, la salida, ¿qué sería? La salida sería 0. ¿Y cómo sabemos que la salida va a ser 0? Simplemente porque este LED no va a prender. ¿De acuerdo? Nosotros si aplicamos el circuito, aplicamos la tabla que hemos visto hace un momento, se va a cumplir todo lo que está estipulado en la tabla de verdad. Supongamos que aquí le aplicamos 0 voltios y acá le aplicamos 0 voltios. Eso lo vamos a poder ver porque este diodo LED no va a prender, este diodo LED no va a prender y por tanto este diodo LED tampoco va a prender. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros aquí le aplicamos 5 voltios y acá le aplicamos 5 voltios? Si ustedes se dan cuenta, si acá le aplicamos 5 voltios, el voltaje va a venir así. Viene por acá, a tierra, viene por aquí, prende el diodo LED. Al prender significa que es 1 lógico. Por acá le aplicamos 5 voltios, va a venir por acá a tierra, y luego también va a venir por aquí y lo va a prender a LED. LED prendido significa 1 y 1 a la entrada de la compuerta NAND. A la salida, ¿qué debemos obtener? Debemos obtener 1 lógico. ¿Y cómo lo evidenciamos ese 1 lógico? ¿Por qué? Porque la corriente va a venir por acá y va a prender el LED. Entonces vamos a tener la siguiente condición o situación. LED prendido, 1 lógico. LED prendido, 1 lógico. Y a la salida, el tercer diodo también prendido, significa que la salida también se está obteniendo un nivel alto o 1 lógico. Entonces, este circuito en la práctica sirve para evidenciar, para comprobar la tabla lógica. ¿De acuerdo? En este caso, estamos utilizando solamente 5 voltios, por lo tanto, estamos utilizando un circuito integrado TTL. Lógica transistor-transistor. Este circuito nosotros ya en su debido tiempo, oportunamente, lo vamos a ensamblar para que nosotros podamos ver efectivamente cómo se cumple esto del álgebra booleana, ¿no? El álgebra de Boole, aplicado a los circuitos electrónicos digitales. Pero este prácticamente es la base, es el inicio de la lógica digital. Entonces, nosotros podemos armar el circuito tanto con un TTL como con un integrado CMOS.
solamente que hay que tener en cuenta las polarizaciones, ¿no? En este caso 5 voltios y en el otro caso es desde 3 hasta 15 voltios. Es un rango un poco más alto.